Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ahora quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Capítulo 1 de Mateo, del verso 18 al 23, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y aquí viene el texto que leímos al principio: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesús no nació en diciembre, eso está más que claro, ¿verdad? Nosotros lo sabemos bien que Él no nació en esta temporada. Sin embargo, en esta temporada se celebra su nacimiento, y aquí lo más importante, hermanos, no es la fecha, no es el mes. Aquí lo más importante es que recordemos que Él vino, recordemos que Él fue un regalo de Dios para ti y para mí. Amén. Recordemos también, como dice el primer versículo que leímos de Isaías, que cada vez que el Señor hace algo o va a hacer algo, manda señales. ¿Sí? Manda señales. El Señor envía señales. ¿Para qué? Para dar a conocer que está por hacer algo nuevo, está por hacer algo diferente a lo que hay. Y en el tiempo en el que se da esta situación del cumplimiento de la profecía dada por Isaías, fue el tiempo precisamente de parte de Dios exacto y perfecto para enviar a su Hijo. Hoy se acostumbra, y miren, hermanos, yo no tengo nada en contra de eso, de que se regalen en Navidad y todo el mundo anda regalando y participando en los dichosos intercambios. Está bien, bueno, pues si quieres, adelante, está bien. No es un crimen hacerlo, ¿verdad? Pero en la época antigua, cuando el Señor nació, a Él le llevaron regalos los sabios del oriente, ¿te recuerdas? A Él le llevaron regalos, le llevaron oro, incienso y mirra. Y viene esta costumbre o esta cultura de estar dando. No es que esté mal, hermano, pero si el Señor nos está dando una vida nueva, si el Señor nos está otorgando salvación y restauración y libertad, lo único que el Señor pide a ti y a mí es nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón es el mejor regalo que tú y yo podemos ofrecerle, así como está, así como es. Y yo no sé si tú recuerdas, antes de recibir a Cristo en el corazón, pero tú ya estabas dando señales al cielo, al infierno y a la tierra, de que estabas en un estado caótico, de que yo estaba en un estado caótico, que nuestra vida estaba totalmente desordenada, que íbamos de equivocación en equivocación, de tropiezo en tropiezo,
y que nuestra vida era la vida más desgraciada. En la mañana le decía a mi hijo, porque decía a mi hijo que tuvo un sueño de que yo fallecía, y le dije, no pasa nada, porque el día que yo ya no esté, si tú estás en Cristo, todo va a estar bien, porque Él es el que hace la diferencia. Su vida, su salvación, todo lo que Él hace, todo lo que Él es en tu vida y en la mía, provocan llenura y satisfacción que nada ni nadie puede lograr. Y que no importa, si nos duele perder a una persona cuando fallece, hermanos, pero el hueco que esa persona deja, cuando tú estás en Cristo, Él lo llena. Porque Él vino a llenar ese pesebre, Él vino a llenar ese establo lleno de basura, lleno de estiércol, lleno de mal olor. Él vino a llenarlo todo. Él vino a cambiar el mundo. Ese establo, ese pesebre habla de la condición tuya y la mía antes de Dios. Una condición animal, una condición sucia, una condición desordenada, una condición cruel e injusta. Así fue como nos encontró el Señor. Y tú y yo en ese estado caótico también enviábamos señales. Y el Señor vio nuestra necesidad y el Señor envió a gente que nos hablara de Él, que nos hablara de su palabra, que nos hablara de su amor. El Señor envió. Y muchas de las veces, hermano, tú y yo no captamos las señales, ni de nuestra propia vida, ni las señales que el Padre nos manda. Hay veces que nos paniqueamos porque estamos atravesando una crisis. Claro que sí puede provocar situaciones de incertidumbre, de inquietud, de angustia. Claro, y se vale porque somos seres humanos. Pero hay algo que el Señor quiere que aprendamos y cuesta trabajo hacerlo. Levantar nuestros ojos por encima de nuestra circunstancia y saber que Dios es más grande, que Dios es más fuerte, que Dios está con nosotros. Y aquí en Isaías como en Mateo, ¿verdad? Se mencionan dos nombres. El nombre de Jesús, que es un nombre que viene de la misma raíz que el nombre Josué. Y el nombre Josué significa Jehová es mi salvador, es mi salvación. En Dios está mi salvación. Eso significa el nombre de Josué o el nombre de Jesús. Pero el nombre de Manuel significa Dios con nosotros. Y aquí habla de esos dos nombres. ¿Y qué representa esto, hermano? ¿Sí? ¿Qué representa? Que toda la creación, toda la humanidad estaba en un estado caótico y desordenado. Y el Señor no pudo ignorar esas señales que su propia creación estaba pronunciando de ayuda, de clamor, de necesidad. El Señor no ignoró y el Señor dio la salida, dio la respuesta. ¿A través de quién? A través de Jesús, a través del mismo Dios encarnado en una virgen. Esa jovencita María fue solamente el instrumento, fue el depósito, fue el recipiente que el Padre usó, que el Padre utilizó para que ahí se gestara su propio Hijo. 100% Dios y 100% hombre, que era e iba a ser el instrumento de la salvación para ti y para mí. Y no solamente eso, no solamente nos dio la salvación, pero nos dio el cumplimiento hasta el día de hoy y por toda la eternidad de que Él estará con nosotros. ¿Por qué? Porque en tu corazón y en mi corazón, abierto, dispuesto y disponible, como ese mesón, como ese establo, como ese pesebre, como ese lugar, vamos, humano, limitado y escaso, ese lugar Él escogió para habitarlo, para nacer y para habitarlo. Pero aquí hay una cuestión. El Señor no se quedó en el pesebre, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. El Señor vive para siempre. Y a través de su Santo Espíritu nos está garantizando a ti y a mí que Él es Emmanuel, que Él está con nosotros, que aunque no le veamos, Él está con nosotros, hermano.
Entonces, en esta temporada donde regalos vienen, regalos van, regalos se entregan, regalos se reciben, a veces nos olvidamos de lo más importante. Y lo más importante es el regalo que Él nos dio. Nos dio la salvación y nos dio su presencia para siempre. Aunque tú y yo andemos cometiendo barbaridad y media, hermanos, la presencia del Señor se entristece, pero la presencia del Señor nos observa. Ah, sí, pues claro, porque Él es omnipresente. Sí, eso. Pero una vez, y yo te lo digo de verdad te lo digo con todo mi corazón, tú y yo podemos querer largarnos de la presencia de Dios. Tú y yo podemos querer huir de esa salvación con la que nos marcó. Tú y yo podemos querer correrle, porque no queremos estar con Él. Porque en medio de nuestra humanidad y limitación, muchas de las veces dejamos que las cosas nos rebasen y empezamos a renegar. Muchas de las veces vamos a querer, o a lo mejor hasta eso nos viene el pensamiento de intentar correr y dejar a Dios. Pero Dios jamás nos deja, ¿sabes? Jamás nos deja, porque Él nos marcó, nos predestinó para heredar salvación, para conocer la revelación de ese nombre Jesús, que es salvación, y para conocer la revelación de que Él está conmigo, que Él está contigo, que a donde vas tú lo llevas, que a donde voy yo lo lleva, que a donde te mueves Él está ahí. ¿No lo ves? No lo ves. Pero el que no lo veas no significa que no está ahí. Y una de las cosas que al menos a mí en mis primeros pasos con el Señor, en diciembre de 1988, una de las cosas, no recuerdo si fue José Luis o Ángela que me lo explicaron, no recuerdo quién, pero me dijeron algo: ¿el aire lo ves? ¿El viento lo ves? Y le dije: no, así mismo, tú no ves el viento, pero sientes cuando te toca, cuando te vuela el pelo, cuando te toca el rostro, ¿sí o no? ¿Y por qué ponemos tantas veces en duda de que Dios está con nosotros? Si el viento, que es viento, que es algo que también Dios creó, no lo vemos, pero está ahí. ¿Por qué caramba no vamos a creer y aceptar que el Señor, con la Navidad, el verdadero significado de la Navidad es ese? Que el Señor nos regaló la salvación de nuestra alma para no irnos al infierno, hermanos, porque solo hay 2 lugares. Y si tú crees que hay 3 y hay uno de espera para irte al cielo, estás equivocado. Solo hay 2 lugares: o te vas arriba o te vas abajo. Y la vida es el único chance que tenemos para escoger a dónde vamos a ir. Pero la Navidad representa el regalo de la salvación de Dios, pero el regalo de su presencia maravillosa. Ese ser maravilloso que, siendo tan grande, tan fuerte y poderoso, escogió nacer, despojándose a sí mismo, dice Filipenses. Se despojó de toda su gloria, de toda su majestad. Él se despojó y no se aferró a eso, sino que se hizo humilde, se hizo nada, como uno de nosotros. Y tú y yo podemos celebrar como tú quieras la Navidad, unos con mole, otros con pozole, otros con frijoles, como les dé la gana, pero hay una realidad por encima de todo eso, que eso es pasajero. Él nos entregó salvación, Él nos regaló la salvación y nos regaló su presencia para siempre. Podemos correrle de todos lados, podemos irnos a todos lados, podemos tratar de decir: ni siquiera conozco yo a Dios, ni me interesa conocerle, porque ¿sabes que hay gente así? No, a mí Dios no, como Dios no me ha ayudado nunca, yo no lo busco ahora. Y hay gente toda loca que tiene esas ideas, pero eso no cambia una verdad. Y la verdad es que Él vino a traer salvación y vino a traernos su presencia. Vino a hacer de nosotros esos vehículos
de su presencia, porque Él es no solamente Jesús que nos salva, pero es el Dios que está con nosotros. Ay, es que estoy sola, nadie me quiere, está Dios contigo, hermano, hermana. Es que mis hijos no me visitan, ya estoy vieja y no me pelan. Está Dios contigo. Es que le decía yo a mi hijo, ay mamá, dice, soñé que fallecía. ¿Qué te preocupa? Si yo llego a faltar, Él es papá de huérfanos. ¿Por qué lo digo? Porque lo vivo. Porque yo soy huérfana de padre y de madre. Y como nunca he podido descubrir la paternidad de Dios sobre mi vida, porque es real. Porque aunque sea como el viento que no la vea, la puedo experimentar, la puedes experimentar. Pero esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y la fe no es un sentimiento. La fe no tiene nada que ver con emociones, no tiene nada que ver con que ahorita siento, mañana no, al rato sí, luego después ya no. La fe es toda una actitud, es toda una decisión, es toda una percha, pues, como dicen por ahí. Los hijos de Dios, la percha de los hijos de Dios es la fe. Es la fe, y por eso viven de manera sobrenatural, sabiendo que son salvos, sabiendo que están predestinados, que tienen garantizado su futuro, que no tienen nada de qué preocuparse, que aunque todo el mundo los deje, que aunque padre y madre les deje, que aunque todo mundo se vaya, Él está con cada hijo de Dios, porque Él es Emmanuel. Amén. Él es Emmanuel. Jesús y Emmanuel no es que tengan nombres diferentes. Yo lo veo así, y esa es otra de las cosas que también aprendí en mis primeros pasos. Una de las cosas que aprendí también es que yo soy hija de unos padres, hermana de unos hermanos, soy sobrina de unas tías o tíos, soy prima de unos primos. Soy madre de unos hijos, abuela de unos nietos, esposa de un esposo, pastora de una iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí te fijas los diferentes roles? Pero sigo siendo Maribel. Ese es mi nombre. Soy Maribel en las diferentes, y es lo mismo. No es que tenga nombres diferentes, es simplemente de acuerdo al rol, de acuerdo a lo que son, a lo que hacen. En ese sentido, Dios, nuestro Dios, se encarnó en ese recipiente, en esa vasija. Dice que José, su esposo, porque en ese tiempo, miren, ahora va todo el mundo, se mete con cualquiera y no pasa nada. No, en el tiempo en el que Jesús fue engendrado, en ese tiempo, hermanos, una doncella no podía ser tachada de fornicación o de que iba embarazada antes del matrimonio, porque eso era razón para ser repudiada y en algunos casos hasta a ser destruida. Y esta jovencita, nosotros no la adoramos porque fue un recipiente humano. Dice que ella no había conocido varón. Y dice que antes de que se juntase con José, habla de que antes de que tuvieran relaciones íntimas. En ese tiempo era muy valiosa la virginidad. Hoy en este tiempo la cultura de afuera de la iglesia, y lamentablemente hay veces que se han infiltrado estas cosas, es que la virginidad es un estorbo. Eso es una mentira. Ay, pastora, está muy exagerada. Es la verdad. El sexo lo complica todo, eso es cierto. Y en el caso de esta jovencita, antes de que ella conociera varón, ella concibió por obra del Espíritu Santo. El Hijo que concibió, que fue nuestro amado Jesús, era humano, pero también era Dios. ¿Estás de acuerdo? María fue la incubadora
¿Sí me explico? Fue la incubadora de la semilla de Dios. Y el varón que parió, el Hijo de Dios, el que lo haya parido, el que haya nacido, no quitó que después ella tuviera su vida normal con José. Porque después la Biblia refiere, Jesús tuvo medios hermanos, porque Jesús no tuvo papá biológico aquí en la tierra, su papá fue Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Sus medios hermanos nacieron después, pero él fue el primogénito de la familia de José y de María. María no se quedó sin tener hijos, María tuvo hijos después de que nació Jesús y pasaron sus días de purificación y todo ese rollo. Ella regresó a su vida normal, pero ella tuvo un hijo que era de Dios. Esta mujer, de alguna manera, hermanos, no digo que la adoremos porque no la adoramos, pero sí es digna de admiración, porque para haber sido escogida por Dios como un instrumento, oiga, no era cualquier persona. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Al único que adoramos es a Jesús. Pero en ese tiempo, hermano, el que una jovencita saliera embarazada era problema. Yo quiero que ubiquemos esto. Lo que Isaías profetizó fue 700 u 800 años antes de que viniera el Señor Jesús, y no se cumplió. Y eso también nos enseña a ti y a mí. Las cosas que escuchamos de parte de Dios no son microondas, no son palomitas de microondas. Todo lo que escuchamos de parte de Dios atraviesa siempre un proceso. El Señor Jesús atravesó sus procesos. No llegó del pesebre a la cruz del Calvario en un abrir y cerrar de ojos. Atravesó un proceso, y los procesos tienen una característica. ¿Y cuáles son, hermano? ¿Cuál es esa característica? Tiempo. ¿Verdad que un bebé no nace de un día para otro? Se lleva 9 meses, ¿verdad? ¿Sí o no? Una criatura no crece de la noche a la mañana, se lleva años, ¿verdad que sí? Y cada etapa es hermosa, porque dice la Biblia que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Entonces, volviendo al punto de lo que estamos hablando, ¿verdad? La salvación llega a tu vida y a mi vida de manera gratuita. Nada tenemos que hacer para recibirla, solamente abrir el corazón, solamente decirle: Dios, mi corazón es lo único que yo tengo para darte. Y mira cómo está, atrofiado y descompuesto, lleno de un montón de cosas que no me sirven. Pero yo confío, porque tu presencia está conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos, que en medio de estos días hasta el fin de los tiempos, todos estos procesos que tú vas a permitir en mi vida van a favorecer para que tú hagas de mí un instrumento que refleje tu carácter y tu naturaleza, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ese es el todo de tu vida y de mi vida. El punto es que hay un propósito y hay un significado poderoso. Inicia el proceso de la salvación, de la restauración, de la liberación, de la regeneración del hombre, justo en el momento en que el Señor se encarna en María la Virgen. Y cuando nace el bebé Jesús, empieza el cumplimiento de la promesa que se dio, de lo que se profetizó muchos años atrás. Amén. Amén. Si Jesús era hombre y era Dios, y fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces estamos hablando que el Espíritu Santo fue la fuente de toda dirección, provisión, conocimiento
en la vida de Jesús. Amén. ¿Ok? Ahora, si Jesús ha nacido en tu corazón y en mi corazón, igualmente, hermanos, porque al Padre no lo podemos ver, al Hijo, Él está sentado a la derecha del Padre, pero Él nos mandó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente regenerador, reformador, transformador en la vida de la iglesia. Y así como Jesús era guiado por Dios, así tú y yo, que lo llevamos dentro, tendríamos o tenemos que ser guiados por Dios. No por nuestro propio intelecto, no por nuestras propias emociones. No es por nuestras propias emociones, es por nuestras convicciones. ¿Estás de acuerdo? Entonces, dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Porque lo venció. Porque lo venció. Él venció al pecado en su propia carne. Y dice Filipenses 2:7, lo que te decía, Él se despojó de todo lo que Él tenía en el trono, de toda su gloria. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que en el momento en el que Él se vino a encarnar, Él ya venía con el conocimiento de que iba a tomar una forma humillante, porque Él iba a dejar todo allá, y aunque Él iba a ser Dios aquí también, lo que iba a permanecer en sujeción a la autoridad de Dios era su divinidad, pero en su humanidad Él venció al pecado, Él venció la tentación y nos dio ejemplo a ti y a mí de que sí se puede, sí se puede. Podemos vivir así, sí, con la ayuda de Dios. Pero tenemos que estar conectados a la fuente que es Dios mismo, a la guía del Espíritu Santo. Si tú y yo somos guiados solo por lo que oigo en la televisión, por lo que me dice Juana, Chana, Mengana y Perengana, hermanos, vamos a fallar y a tropezar. La fuente de dirección es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía a caminar de acuerdo a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la cuestión esta es que María fue ese recipiente, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios y nace un hombre Dios, nace un ser precioso que es ser humano y es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, te repito estos dos nombres: su salvación, Jesús, su presencia con nosotros siempre, que es Emmanuel, son las dos cosas, hermanos, que nos hacen hijos de Dios, que nos hacen ser hijos de Dios. Antes de esto, tú y yo solamente éramos criaturas de Dios. Y no es lo mismo ser criatura que ser hijo de Dios. Criatura también es un perro, criatura también es un gato, un ave. Antes de Cristo, tú y yo éramos criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque en la creación, en el plan original, antes del pecado, el hombre tenía la posición más honorable sobre la creación, y al hombre se le entregó la potestad para señorear sobre la creación, pero el hombre le entregó la autoridad o el señorío a Satanás en el momento de la desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el Señor, viendo, porque empezó la creación a mandar señales de desorden, de caos, de tinieblas, el Señor, viendo esto, extiende su misericordia, y sabía bien que no había nadie sobre la faz de la tierra como digno para poder pagar el precio de la salvación de la humanidad y de la creación.
La creación fue sujeta a maldición por la desobediencia del hombre, pero el Padre vio todo esto y regaló a su Hijo. ¿Quién rayos regala a su Hijo para ser sacrificado? Nadie, pero el Padre lo hizo. Y el Padre, al hacerlo, nos abre a ti y a mí una puerta de oportunidad, de esperanza, de salvación y de vida eterna, al enviar a Jesucristo. Y Jesucristo no solamente vino a hacer eso a ti y a mí, sino que en la cruz del Calvario clavó cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras maldades fueron clavadas ahí, y el diablo creyó que lo había vencido, pero se equivocó, porque el diablo no es omnisciente, el diablo no lo sabe todo, y Dios sí. Y lo que el diablo creyó que había sido su victoria solo fue el inicio de la maravillosa obra redentora, salvadora y restauradora de parte del Padre. Así que todo inició desde la gestación y todo comenzó a andar justo cuando Él nace en ese pesebre, hermanos. Y ni se quedó en el pesebre, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, porque Él vive y reina para siempre. Jesús, la salvación para ti y para mí. Y Emmanuel, Dios con nosotros, su presencia garantizada. ¿No le dijo acaso a sus discípulos? ¿No les dijo? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero estoy solo, sola. No estás solo. Lo que pasa es que no nos dejamos tocar por la presencia de Dios. Él es omnipresente, hermanos, sí, pero no en todos lados se manifiesta. Pero en los hijos de Dios, los que somos salvos por medio de la fe, la presencia de Dios, ¿o no se hace presente? ¿No se hace presente acaso? ¿Cómo podemos constatarlo una y otra vez? Y a lo largo de este año, por más difícil que la hemos pasado, su presencia ha estado ahí para consolarnos. Su presencia ha estado ahí para proveer lo que necesitamos. Su presencia ha estado ahí para tocar nuestro corazón desmenuzado o hecho pinole. Y es como si lo volviera nuevamente a dar forma y te vuelves a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre, hace 8 días yo me estaba cayendo aquí, hermanos, y mira, otra vez ya estoy aquí, otra vez dando lata. ¿Por qué? Porque no me voy a ir cuando diga el mareo, el vértigo, la enfermedad. Me voy a ir cuando diga Dios. Mi hijo no se va a ir cuando diga el médico que ya se va o que está por entrar para irse. No, Señor, se va cuando dice Dios. Mina no se va hasta que dice Dios. Y así cada uno de ustedes, Tony, todos por los que estamos orando, no nos vamos a ir hasta que diga Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él se manifiesta cuando estamos atravesando necesidad. Doblamos nuestro corazón y nuestras rodillas y le decimos: Dios, tú sabes que yo no puedo, pero viene su salvación y aún nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestros pensamientos absurdos. Estoy solo, nadie me quiere, nadie me ama. Él viene y nos consuela y nos hace sentir su amor como nos abraza, y no importa que nadie nos quiera, Él nos ama y viene a llenar nuestros vacíos, viene a sanar nuestras heridas, viene a restaurarnos, viene a sacarnos del hoyo una y otra y otra y otra vez. ¿O no, hermanos? Él es nuestra salvación. Él está con nosotros. Él no nos deja. Él no nos abandona. Él ha sido fiel. Él es bueno siempre, siempre, siempre. Él es bueno. Nunca nos deja. No importa cómo estemos. No importa cómo vayamos atravesando el valle, atravesando la noche. No importa, hermanos. Él es nuestra salvación. Él es Emmanuel, ese Dios precioso, hermoso, que se hace presente en nuestra vida una y otra vez. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no levantar su nombre? ¿Cómo no decir: Dios, has marcado mi vida para salvación? Y aunque muchas veces he querido soltar la toalla,
he querido soltar la toalla, no me deja tu presencia. Estás conmigo y no me puedo ir de ti. Estás conmigo y aunque a veces te lastimo el corazón con mis malas actitudes, estás conmigo. Estás conmigo. Has podido sentir que a veces se te ve el sueño, y no estoy diciendo porque estés enfermo o enfermo. De verdad, a veces Él te despierta y te quiere abrazar, porque Él sabe, porque tu corazón, tu cuerpo está mandando señales. A veces no lo decimos porque somos bien sonsos, pero a veces estamos mandando señales diciéndole: te necesito. Y Él viene y te salva de esa angustia. Él viene y te salva de ese temor. Él viene y te guarda y sientes su presencia como te abraza. Y puedes estar solo sin nadie, pero Él está contigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Su salvación es una realidad, hermanos. No es una oración. El 8 de diciembre de 1988 yo hice mi decisión de fe. Yo nací de nuevo y me decía: si tú mueres hoy, tú vas a cerrar tus ojos aquí y los vas a abrir allá. Y yo decía: ¿cómo? Y me dice: es la mejor decisión que has tomado en toda tu vida. Yo tenía 24 años de edad. Era una jovencita. Hoy tengo 62 años de edad y no me da vergüenza decirlo. 62 y cumpliendo, para gloria de Dios. Y puedo darme cuenta que esa Navidad fue para mí el 8 de diciembre. Porque Navidad, hermanos, significa nacimiento. Nacimiento. Él nació. Él nació aquí, en el basurero de mi corazón, y lo cambió todo. Todas mis heridas, todos mis vacíos, todas mis dependencias por buscar aprobación y aceptación fueron sanadas, porque Él es Jesús. Él es mi salvación y Él es Emmanuel, Dios conmigo para siempre, para siempre. Y no sé hasta dónde tú, los años que tienes caminando con Dios, no sé si estás más enamorado o menos enamorado de Dios, pero sabes, Él es real, Él vive, Él te habita y su palabra corre por tu sangre, corre por tu mente. Y hay veces que quieres hacer cosas y estás consciente, ¿sabes? Porque está uno consciente de que está uno regándola, pero la palabra viene y te aborda y te puedes dar cuenta: Él está aquí y Él me está diciendo no, porque te amo. Los no de Dios, hermanos, son límites de protección para tu vida, límites de resguardo, límites que te guardan. Esos no que muchas veces estamos renegando y jaloneándonos, bueno, pues esos no son para protegerte. Y una de las cosas, y mira, es lo más básico, que en este tiempo la gente no ha entendido, que no debe quedarse sin congregar y lo hace. Es que son las fiestas, que sea la sombrilla y que sea la abuela de Santa Claus. ¿Sí me entiendes? Nuestra vida espiritual es lo más importante. Nuestra vida espiritual es lo más importante, porque Él nació. Si Cristo ha nacido en el pesebre cochino de tu corazón, te digo algo: el pesebre de tu corazón se va a terminar convirtiendo en un altar de adoración. Un altar de adoración en el nombre de Jesús. Amén.
Estoy por terminar, no sé si quieran ir pasando los de la alabanza, por favor. Yo quiero en esta mañana, yo quiero decirte algo que toca mucho mi corazón. Quizás porque acabo de cumplir años como hija de Dios, quizás por eso te lo estoy diciendo. Te lo quiero decir en el nombre de Jesús. No desertes. No desertes de caminar con Dios. No abandones. Una vez alguien me dijo: cuando un barco se está hundiendo, ¿quiénes son los primeros que se saltan? A ver, no oigo. No seas rata. Cuando tu vida se esté hundiendo, tú no eres rata. Tú no puedes botar todo. ¿Ok? ¿Sí? Porque ¿qué crees? Que sí va a haber momentos donde tú vas a sentir que tu vida se está hundiendo. Pero Él es tu ancla. Él es tu sostén. Él es tu ayuda. Él es tu fuerza. Él es Jesús, tu salvación. Él es Emmanuel, Dios contigo, Dios conmigo. Yo quiero que pasen los de la alabanza. Cuando terminemos este tiempo, hermano, no quiero que te vayas, por favor. Yo quiero en esta mañana que te pongas de pie. Y quiero que hagamos un examen de conciencia, hermanos. Quiero que revises tu corazón. Quiero que revises cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido deteniendo, cómo has ido a lo mejor caminando como los borrachitos así, que te caes, te levantas, te caes, te levantas a lo largo de este año. Cierra tus ojos. Yo quiero que veas, trates de ver cómo ha sido tu año, cómo ha sido este 2024. Si puedes recordar tus lágrimas y puedes recordar tu alegría también, tráela a tu memoria. Tráela a tu memoria. A lo mejor traes a lo largo de este año arrastrando desilusiones. A lo mejor traes a lo largo de este año cargando heridas, dolor. Pues déjame decirte que aunque tu corazón esté en este momento lastimado, que aunque tu corazón esté cargado, quiero decirte que Él es Jesús. Y quiero decirte que Josué, que es el sinónimo del nombre Jesús, Josué, que fue el sucesor de Moisés, tenía la encomienda de pasar a su pueblo a la tierra prometida. La tierra prometida que fluye leche y miel también habla de la tierra y el reposo, el descanso, dice la Biblia en Hebreos. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús dice que vengamos a Él todos los cargados y cansados. ¿Sabes? Porque Josué metió al pueblo de manera natural en esa tierra y no todos acataron y fueron fieles al pacto con Dios. Pero Jesús sí, Jesús sí te garantiza y sí cumple que Él te mete en el reposo de Dios, porque Él mismo es el reposo de Dios. Él mismo es la paz que tu corazón necesita. Y quiero que traigas a la memoria todo este año, todas tus lágrimas, todas tus penas, toda tu carga. Y quiero que recuerdes que Él es Jesús, que Él es Dios, que en Él hay descanso para nuestra alma, que Él sí puede darle reposo a nuestro corazón. Él sí puede darle paz y puede colocarnos en un estado de completo.
Pero no solamente por eso, también porque Él está contigo y Él está conmigo. Él es Emmanuel. Y si tú traes todo un costal, todo, como dicen, todo un morral de cargas, de piedras, de lágrimas, yo te quiero pedir en esta hora que se los entreguemos a Dios y que le digas junto conmigo: Padre, tú sabes lo que he pasado en este año. Tú sabes lo que he vivido a lo largo de cada mes, de cada semana. Vamos, entrégale tu corazón, mi iglesia. Algunos de ustedes traen mucho miedo. Algunos de ustedes traen mucha incertidumbre. Pero Él es Jesús. Él es nuestro Dios Salvador. Él nos salva. No importa que nuestro enemigo sea más grande que nosotros. Él nos salva. Él es nuestra salvación. ¿Cuál es tu desafío más grande? ¿Cuál es esa montaña tan alta que parece imposible de subir? Él es nuestra salvación. Y no sé si quieras levantar tu clamor a Dios, pero yo sí quiero hacerlo. Padre, ven en esta hora. Toma nuestros imposibles, porque así como dijiste cuando María preguntó: ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Y tú le dijiste a través de tu ángel: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor, delante de nosotros están nuestros desafíos tan grandes que a lo largo de este año, a lo largo de estos meses, hemos estado lidiando con todas las cosas que se oponen a nuestro avance y a nuestro progreso. Pero yo creo con todo mi corazón que tú eres ese Dios que salvas, que estás conmigo, porque eres Emmanuel. Eres Emmanuel. Estás conmigo. Lo único que puedo hacer en esta mañana es decirte que te necesito. Ven y encuéntrame otra vez aquí donde estoy, en medio de mis temores, en medio de mis incertidumbres. Ven y encuéntrame y sálvame. Sálvame de todos mis temores. Sálvame de todas mis angustias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque yo creo que tú estás conmigo. Vamos, iglesia, levanta tu voz.